Pero te digo, pero puedo, no. Tendría que leerme la foto. La misma grande. Puede ser. Bueno, no se nota mucha la diferencia. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por participar de nuevo en nuestro encuentro. Por si no vieron, allá tienen medialunas, así que siéntanse libre de agarrarse y agarrar medialunas mientras no interrumpan la clase. Bueno, les presento Mariana Pellegrini, tiene una licenciatura en comercialización agropecuaria, es responsable de relaciones institucionales en Matua Ropex y es profesora de la casa, así que es todo un placer tenerla acá con el club de finanzas y hoy van a estar viendo la clase de derivados agrícolas, que es la última, así que aprovechenla, hagan muchas preguntas y te paso la palabra. Bien. Bueno, a pesar de que dijo que ahora soy la responsable de la cara visible del grupo Matua Ropex, hasta el año pasado era la responsable del caso. Yo tengo 20 años en el mercado, que les cuento un poquito, ahí me conocen y googlean, me van a encontrar, y bueno, todo el equipo que nos acompañó, Camila, Santiago, todo eso, todo el equipo de la gente que está en la parte de educación de Matua Ropex. Dejamos para el final, sí, el tema de derivados agrícolas. Ustedes preguntarán, ¿por qué hacen diferencia, no? Si en definitiva los futuros y las opciones, ¿sí?, no tendrían que ser muy diferentes. Pero en realidad lo hacemos porque ustedes saben que los mercados de futuro se pueden utilizar como cobertura y como especulación, ¿sí? Que muchas veces van a escuchar que nosotros del mercado le decimos inversión, porque la Comisión Nacional de Valores, que es nuestro órgano de contralor, lo que dice es traten de no usar especulación, porque especulación es mala palabra, ¿sí? Y entonces mejor inversión. Cuando en realidad, desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos acostamos a la tarde, especulamos constantemente, ¿o no? ¿Sí? Si pensamos que si va a llover o no va a llover, prendemos la radio, escuchamos al meteorólogo, y después decimos, agarro el paraguas, agarro la camperita, me pongo la bota de lluvia, y por ahí dice uno, no va a llover, no va a pasar nada, el de la radio dijo, hay probabilidad del 70%, salimos dados empapados, ¿no? Entonces, eso en definitiva es, digamos, especular, cuando podría haber dicho, sí, ¿me cubro o no me cubro? Con Cami estuvieron viendo, con Santi también, entonces la idea es bajar ahora ese concepto de, a ver si me va a funcionar bien, ahí va. El tema del riesgo, es decir, ¿cuáles son los riesgos que tiene, en este caso sería el sector agropecuario? Cuando hablamos de derivados, en este caso agrícola, estamos hablando de trigo, maíz y soja. Obviamente hay muchos más en los mercados de futuro del mundo listados de activos subyacentes, pero en Matua Ropex tenemos trigo, maíz y soja, y sorgo, que lo volvimos a relanzar en abril de este año, pero todavía no logramos que tenga, digamos, un cierto volumen.
tuvimos ganado, ¿sí? Porque en realidad podría ser agropecuario, ¿sí? Pero la parte pecuaria, aparte nosotros teníamos ternero y novillo, está listado, pero tampoco tiene, ¿sí?, mucho volumen. Entonces preferimos trabajar sobre los 3 que son los que mueven el mercado. Si los chicos no se los comentaron, los 2 instrumentos más importantes que tiene Macro Rofex es dólar futuro y estos 3 de año. Por eso le damos tanta importancia y metemos lo de los derivados climáticos. Calculo que Camila se lo debe haber dicho, pero si no lo decimos al final, Matua Rofex es la fusión de los 2 mercados. Matua nació en 1907, Rofex nació en 1900. Matua nació en 1907 y Rofex nació en 1909. Uno en Rosario, otro en Buenos Aires, ¿no? Y para el 2019, lo que hicimos a partir del 1 de agosto, así que somos nuevitos, somos re jovencitos, a partir del 1 de agosto nació Matua Rofex. No le cambiamos el nombre por una cuestión que había de legalidad, y en realidad para que la gente siga sabiendo que es el mercado el cual antes ya venían operando, pero ahora es uno solo. Y si alguno de ustedes escuchó las noticias, vamos a otra fusión, ¿no? A incorporar nada más ni nada menos que el MAE, el Mercado Abierto Electrónico, ¿sí? Así que estamos yendo, no creo que los muchachos de Dima vayan a querer juntarse con nosotros, porque nosotros hemos sido Matva, yo soy ex Matva, la niña bonita, antes que nos fusionábamos con el Rofe, que nos tironeaban de un lado y del otro, pero hoy, con el tema de la fusión, la posible fusión con el MAE, vamos a tener lo que son derivados y los instrumentos del mercado stock, ¿no? Del mercado, digamos, de spot, del contado, sería, digamos, al castellano. Entonces, volviendo al tema de por qué los mercados futuros existen, y existen porque hay riesgo, lo del riesgo-precio, nosotros ya lo vimos, aquí tienen las el riesgo-precio es lo que nosotros nos vamos a ocupar, pero hay algo que sí es importante mencionar, que tienen los derivados agrícolas, que es el riesgo climático, ¿sí? En las monedas no lo tienen, en el petróleo no lo tienen, en el índice del Dow Jones no lo tienen, en el índice Rofex 20, que es de Matua Rofex, no lo tienen, pero el caso de los derivados, los factores climáticos, a ver, climáticos, enfermedades o alguna plaga. Si alguno ha leído el diario, hoy tenemos un problema con el tema del maíz, con una enfermedad que se llama la chicharrita. Sí, ¿sí? Exactamente, sí, no mala, malísima, como dijiste vos. Bien, que está haciendo estrago. ¿Qué pasa? Si yo no tengo una oferta grande de commodities, o una oferta que la que puede llegar a tener un país en materia de producción, ¿qué es lo que terminás teniendo? Lo que hace es que suban los precios, porque es principio de oferta y demanda. Entonces, por eso sí nosotros tenemos que mencionar el tema del riesgo climático. ¿Sí? Después tenemos riesgos patrimoniales, porque la actividad agropecuaria, si nosotros hablamos desde el punto de vista del productor del establecimiento agropecuario, es una actividad a cielo abierto. Por eso afecta tanto la parte del clima y las enfermedades. Y lo otro que tenemos que ver, que también está en todos los sectores de la economía, pero es el riesgo económico-financiero. Y si nosotros analizamos en Argentina, díganme qué piensan, así rápidamente que se les venga a la cabeza, que afecta al sector agropecuario, es decir, a la cadena agroindustrial, y principalmente la primera parte. El clima es lo que es el riesgo. Ahí está. Retenciones y tipo de cambio. Cuando vos mencionabas lo de la política, en todo caso, ¿qué medidas políticas establecen medidas económicas? A ver, cambio de reglas de juego, que todo les diga. Por ejemplo, ustedes escucharon que antes eso se cambió, pero hace un tiempo largo, el Banco de la Nación Argentina, o los bancos oficiales, ¿sí?, lo que había salido en la normativa, que si vos tenías soja guardada, no te prestaban plata, no te otorgaban un crédito. ¿Dónde vieron ustedes que si yo tengo, por ejemplo, una empresa electrodoméstico que tengo un montón de esto, ¿sí?, guardado, no me prestan plata para yo encarar, por ejemplo, una línea de producción? ¿Lo vieron eso? No. Entonces, ha sido un sector en el cual hay como cierta animosidad. Gracias a Dios eso se sacó. No decía, no, ¿cómo te voy a prestar plata si vos en realidad tenés stock, estás sentado arriba de la soja, el trigo, el maíz, véndelo? Y... A ver, eso no existe en ninguna parte del mundo, chicos.
no es una regla. En todo caso, lo que tenés que analizar críticamente si la empresa es líquida, que te va a poder pagar el préstamo, pero no que tenga, sí, mercadería guardada. Si te forzaba a decirte, yo no te ayudo a sembrar, no te acompaño. Sobre todo en la parte pública, donde la gran mayoría de los bancos, ¿qué es lo que hacen? Bonifican determinadas tasas para líneas de crédito, ¿para qué? Fomentar la actividad. Pero eso vuelve comentando también aplicado en bancos privados, ¿no prestaban o solo el público? Algunos privados también pasa lo mismo, parecido como normativa, pero la cartera en los bancos públicos, porque las tasas están bonificadas, el productor agropecuario además pensaba una cosa: a lo largo y a lo ancho del país vos encontrás en determinadas localidades, está el Banco de la Nación Argentina. El provincia lo tenés, bueno, situado en la provincia de Buenos Aires, pero vos ibas a la FITA, en Salta, tenías un BNA, ¿sí? Es un Banco Nación. Entonces, más allá de toda la papelería que vos te podían pedir, sabías que iba a ser una tasa, ¿sí?, preferencial. ¿Sí? Bueno, ese siempre fue, digamos, el objetivo de los bancos oficiales, de propender, de impulsar determinadas actividades. Bien, entonces, ¿y qué nombraron ustedes? Después tenemos el tipo cambio, ¿sí? Ahora esperemos que este buen muchacho que tenemos enfoque, ¿no? Y vayamos con el barco con algún rumbo. A ver, viene atrasado, ¿no? Eso del tipo de cambio, del cepo. Pero bueno, en teoría, la idea y el pensamiento es que sacar eso, ¿sí? O llegar a un único tipo de cambio. Y después están las retenciones, ¿sí? Que las retenciones en realidad es mal llamado, es algo que lo bautizaron los productores agropecuarios, que en realidad, ¿qué es? Es el derecho de exportación, ¿sí? En la formación del precio, ¿sí? Hay un descuento, ¿no? ¿Hay alguno acá que sea comercio exterior? No tiene UCEMA, ¿no? No hay ninguno. ¿Y que hayan tenido alguna materia, parecido así, negocios internacionales o algo? No. Pues sí hay una carrera que creo que tiene, que a mí a veces me han invitado para dar una charla. Bueno, cuando uno hace la formación del precio de los commodities, tenemos el precio FOB, que es el precio puesto de la mercadería arriba del buque, y el precio FAS, que es puesto en el puerto, pero al lado del buque. Entre el FAS y el FOB, al cual el FOB accede solamente el exportador y los importadores, entre el FOB y el FAS, lo que hay es los descuentos, los gastos de FOBIN, que son todo el manipuleo de la mercadería, de todo tipo de activos, ¿no? Acá estamos hablando específicamente de granos. Para subirlos arriba del barco, los gastos aduaneros, la parte administrativa, y los derechos de exportación. ¿Qué pasa con los derechos de exportación en el caso del agro y en estos tres? ¿Sí? Que son porcentajes que bastante grandes. No es un 4%, no es un 3%, sino que es más de un 35% en la soja y un 22% lo que tenés de trigo y de maíz. Imagínense que del precio de Chicago a vos te descuenten eso, entonces te termina quedando a vos hoy una soja de $280, ¿sí? Un trigo de 218 y un maíz en 170 y algo, en vez de tener lo que uno escuchaba, es decir, la soja en Chicago, ¿cuánto? 400, 500, bueno, si está 500, ahora puede estar también un poquito más arriba, hagan rápido la cuenta. Y además es un tipo de cambio. Entonces, cuando ustedes escuchan que algunos dicen, no, al productor al final le termina quedando la soja y te lo pone en dólares, vos decís, pero no me coincide lo que dice el mercado con ese precio, ¿por qué es? Porque como se liquida en pesos, porque no hay una circulación libre de dólares, eso es el cepo, ¿qué pasa? A vos te liquidan en pesos y vos ¿qué es lo que querés hacer cuando en realidad tu activo es para la exportación? Agarrar y ¿qué? Vas y compras los dólares. ¿Y a qué dólar puede comprar el productor? Al MEP. Entonces ahí ya no son los 940, sino son 1200. ¿En eso qué hace? Encima de la retención, por tipo de cambio, terminás teniendo una soja mucho menor. ¿Sí? Ese es el tema, para que se entienda y para que entiendan por qué se reclama, ¿no? Y por qué hay veces pide tanto, digamos, el sector. No es porque sí, ¿sí? Y el tema de la retención actúa como si a ustedes les dijeran, bueno, yo el mes que viene te aumento el sueldo, pero te voy a aumentar el coeficiente, ¿sí?, que tiene acá de retención que te retiene.
y el coeficiente aumenta más que la proporcionalidad del aumento del sueldo. Entonces, ¿cómo decir? No me pongas el coeficiente de retención y aumentando, sino no me aumentes, déjame ahí. Bueno, eso es la retención, eso es lo que hace. Entonces, el primero de la cadena, que es el productor, que es un tomador de precio, ¿y tomador de precio qué significa? Que yo estoy expuesto a vender a lo que me ofrece el comprador, ¿sí? Porque en realidad es libre juego de oferta y demanda. En realidad, todos los activos que están listados en mercados de futuros, todos los participantes somos tomadores de precio, en monedas también, porque tu nombre, Marco, vos tenés incidencia para mover el tipo de cambio del dólar, no, vas y vendés y comprás a lo que está, ¿sí? Tu nombre, Camila, a vos te pasa exactamente lo mismo. Tu nombre, Nicolás, si querés comprar petróleo, lo comprarás al valor que te dice, ¿sí? Aunque seas vendedor, y bueno, puedo formar el precio, no. No somos formadores de precio, es decir, esa es una de las características que tienen todos los activos que listan en mercados de futuro. Entonces, dicho todo esto que tenemos, todo este riesgo es con el que se tiene que... Bueno, se mudó, ¿no? A ver qué es lo que pasa con los precios de los commodities, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que observamos ahí? Fíjense que los precios se mueven a lo largo de los años y en el mismo periodo de un año, fíjense las variaciones de precio que tienen. Miren acá, de agosto del 21, ¿sí? A mayo del 22. Esta, por ejemplo, es la evolución del precio de la soja del disponible, ¿eh? Pero fíjense el comportamiento. A ver, ¿qué otros activos conocen ustedes que tengan esta variabilidad? De 300 a pasar acá casi a 500. Esto fue el efecto de la guerra, ¿eh? Entonces, por eso hay que situarnos un poquito. Si les mostrara la curva anterior, también era alcista para la soja, pero porque veníamos del COVID. Si yo les muestro sucesivos gráficos, van a ver que la siguiente campaña no necesariamente tiene que subir, te baja, y así sucesivamente. Es decir, cada uno, dices, no tiene, digamos, un patrón. Cada campaña es una campaña nueva. ¿Y qué es lo que afecta? ¿Sí? Por eso nos detenemos, cuando se explican derivados agrícolas, hay que explicarle un poco el entorno para poder entender un poco. ¿Qué tenemos acá? Fíjense, como ustedes bien saben, hay dos, ¿sí?, teorías, es decir, los technicals y los fundamentals, que hacen el análisis ¿para qué? Para tendencia de precio, ¿sí? Análisis fundamental o análisis técnico. El análisis fundamental trabaja sobre las variables que componen la oferta y la demanda. Y los technicals o el análisis técnico trabaja sobre el comportamiento intrínseco de los precios. Entonces ahí ustedes lo que van a analizar son gráficos. Esos que le dicen vela japonesa, hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Fibonacci, donde analizan siempre tendencias, ¿eh? Acá el que les venga a decir, quédate tranquilo, no venda porque vas a subir, no le vengas. Nadie sabe qué es lo que va a pasar con los precios. Podemos tratar de estimar. Entonces, vamos a mirar un poquito para entender por qué los precios también tienen tanta volatilidad, en el caso, y para decir, bueno, si yo me dedico en un futuro, o para entender un poco, ¿sí? A ver, no solo, aunque no hagan futuros y opciones agrícolas, pero sí para entender los precios en una Argentina donde el sector que más aporta es el sector agropecuario. Ver cuáles son las variables, por qué se preocupan, ¿sí? De que por qué puede llegar a subir o por qué puede llegar a bajar. Entonces, ¿qué tenemos? Factores de la demanda, ¿sí? Los factores de la demanda que tenemos, perdón, vamos a arrancar otra vez, acá, factores de la oferta. ¿Quiénes son los países productores y las tierras disponibles? Todos los países, si nosotros agarramos el mapa mundo, ¿sí? O el globo terráqueo, ¿ustedes creen que todos los países están en condiciones de producir trigo, maíz y soja de buena calidad? Dígalo fuerte, señor. No, muy bien. Ahora, desde el punto de vista de la demanda, todos comen. Ahí no hay cambio. Entonces, ¿qué pasa? Tenés una gran cantidad de lo que vemos, esto arranqué así para poder relacionar, crecimiento de la población y además urbanización, cambios en la alimentación. Si un poco la urbanización va al tema del bolsillo, de los ingresos.
en casi todas las partes del mundo la migración del campo a la ciudad. ¿Por qué es? Porque uno quiere ¿qué? Cubrir otras necesidades. Cuando algunos de ustedes podrían decir qué tranquila viviría en el campo en vez de vivir en lo que era la ciudad, pero también te gustaría vivir con la tranquilidad del campo, pero con una serie de beneficios que tenés en la ciudad. Hay países que los han logrado, hay países que no los han logrado. ¿Quién de acá es del interior? ¿Hay alguno que sea del interior? ¿De dónde sos? Muy bien. ¿Acá? San Luis. San Luis, bien. Allá. Gualeguaychú, Entre Ríos, vamos. ¿Y acá? Salta, bien, bien desparramado. Por ahí son de la ciudad de Salta, pero allá es niña de Gualeguaychú. Está cerquita, 250 kilómetros, más o menos. Bueno, ¿tenés todos los beneficios que hay acá? No necesariamente. ¿Quiere ir al cine? Sí, está el cine, pero lo trae. No se va a ir al cine allá, vamos a ir al cine acá. Sí, se va a hacer 250 kilómetros. Y así, no sé, el resto, donde están, por ahí vos hijos, ¿vos de Salta? No, Salve. Algunos pueden vivir en la ciudad, otros pueden vivir en un, digamos, en un pueblito, pero tampoco hay que irse tan lejos, ¿sí? Por ahí hacemos algún pueblito en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Hacemos 170 kilómetros y da la sensación de que estamos en el medio del campo y no tenemos ni siquiera tecnología para la parte de qué es, sino que tenemos internet, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿sí? La soy yo. Bien. Hacen también al tema de cuando uno dice el crecimiento de la población y la urbanización. Vamos en la alimentación. ¿Qué es lo que tenemos mundialmente hoy? Nosotros, en los últimos años, los participantes del comercio internacional, ¿qué eran? Todo lo que era la parte de Latinoamérica, Europa y Australia y Nueva Zelanda. ¿Quiénes entraron en el último tiempo en el comercio internacional a participar? Todo lo que es el sudeste asiático. China, India, ¿sí? ¿Por qué? Por cambios de alimento, por una mejora en su bolsillo, y porque dijeron, aunque suene así gracioso, nosotros estamos cansados de comer arroz. ¿Sí? Uno va a decir, pero así lo dice. Bueno, en realidad, empezar a copiar la comida occidental. No sé si es mejor cambiar el arroz por una hamburguesa, ahí podríamos tener una diferencia, pero querer incorporar hábitos alimenticios más occidentales, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace abrir. ¿Y ellos qué hicieron? Se metieron en el comercio. Entonces, China, si bien produce soja, necesita comprar, ¿sí?, mucho más de lo que produce para poder alimentar a toda la cantidad de habitantes que tiene. Y lo mismo pasa con India y algunos otros países del sudeste asiático que no se los miran tanto, que además en los últimos años lo que mejoraron es su nivel de vida, ¿sí? Y cuando uno va mejorando, lo primero que tenemos que ocurrir, chicos, es la parte de la alimentación. Y una vez, a ver, lo que uno hace después es cambiar las marcas. Y una vez que vos ya terminaste la parte de alimentación, en la pirámide, los que han hecho administración, ¿sí?, la pirámide de Maslow, yo voy accediendo a otro tipo de cosas. Pero ya tu alimentación la tenés bien cubierta y hasta con cosas más de delicatessen, ¿no? Es decir, en vez de comer un queso mantecoso, como un queso o de tipo francés o algo, o me doy el gusto de pagar. Y si no, tomo una leche común, tomo alguna leche de almendra, más allá de que haya alguno para decir vegano, ¿no? Es para él dice, tomo. ¿Cuánto sale una leche común? ¿Cuánto sale una leche otra? Si no, es una cuestión de poder de dinero y de gustos, ¿sí? Y nosotros miramos todo eso, ¿no? Bien. ¿Qué otro factor tenemos acá? Los costos de... Los costos de producción y transporte, es decir, las mejoras tecnológicas, el clima, porque de acuerdo al clima es lo que vamos a tener efectivamente un país, la parte de la producción, y los stocks disponibles, es decir, lo que guardamos de la campaña anterior para arrancar la siguiente y que le sumamos en esa campaña. Lo que van a escuchar muchas veces que es el carry. Es decir, ¿cuánto hay de carry? ¿Cuánto hay guardado en mano de los productores? ¿Sí? Eso es el stock. ¿Cuánto hay sin vender? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escuchan, ahora, después de haberme escuchado a mí, van a empezar a entender algunas cosas que se escuchan de las noticias. Dice, el productor no tiene todo liquidado, entonces, por ende, no entra en divisa, ¿viste? Como para pegarlo. Dice, los productores retienen ingresos. ¿Por qué? Porque el tema de las divisas va al tema ahí de la retención. Cuando el productor va y vende, el que le paga es el exportador y ahí es donde tiene que grabar. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos acá? Y los factores de la demanda, ¿qué hay? Perspectivas de crecimiento mundial, ¿sí? Esto de acá lleva ingreso per cápita, es decir, la elasticidad de ingreso, ¿sí? Es decir, ¿cuánto varía? ¿Qué sería la elasticidad de ingreso? ¿Cuánto varía, ¿sí?, lo que yo compro en función
del cambio de los ingresos, ¿sí? Eso por decir el tema de la electricidad. Y después esto, el surgimiento de los biocombustibles, ¿qué pasa? Esto es una competencia con la parte de alimentación. ¿Qué es lo que se encontró en los últimos años? Que la soja y el maíz se podía utilizar como ¿qué? Biocombustible, ¿sí? El maíz como etanol, la soja como biodiesel. Y como en el mundo hay una pelea con el tema del petróleo, ¿sí? El recurso, digamos, del petróleo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, qué suerte, ahora tenemos, ¿no?, otro recurso más que en definitiva va a ser energía. Sí, pero pará, que si demandamos mucho de eso, ¿qué va a bajar la pata para el ofrecimiento de alimentación? Entonces ningún gobierno ahí aplica las políticas agropecuarias. Entonces ustedes van a encontrar ahí que, por ejemplo, Estados Unidos te pone el corte del etanol. La combinación tuya que tenés que hacer cuando cargas, digamos, nafta, combustible, vamos a decirlo mejor, combustible, cada año te dice el gobierno hasta dónde puede ser el corte, ¿sí? Pues si no, ¿qué pasa? La producción se ve tentada de venderle más a alguien que produce etanol que al que produce, ¿qué? Alimentos, por una cuestión de precio. Entonces, si yo destino, como las tierras, chicos, son finitas y juega mucho el factor climático y las enfermedades, es decir, todos los ministerios, o en el caso de la Argentina, las bolsas de cereales o de comercio, ahora que dice, se estima que se va a producir tanto, hasta que no llegamos verdaderamente a la cosecha, no sabemos cuánto recientemente se produjo. Entonces, si ustedes escucharon el año pasado, hasta la tercera, ¿sí?, la peor seca de la Argentina, vos tuviste una pérdida del 50%, por ejemplo, en el caso de la soja. Bueno, eso es un problema, porque vos tenés compromisos para afuera, qué es lo que se consume acá. Después hay que analizar cuánto es lo que se consume de unos productos acá en Argentina y cuánto se exportan, pero si no podemos exportar no tenés ingreso de divisa. Entonces, por eso el hecho también de propender a la producción. Esto para que es importante para entender que en la medida que se vayan moviendo estos factores y estos factores al libre polo, oferta y demanda, se va moviendo ¿qué? El precio. Y después, ¿qué tenemos? Los commodities como activos financieros. Entonces, ¿qué sucede? Cuando te cambian políticas monetarias, ¿sí?, si se fortalece el dólar, ¿sí?, en principio bajan el precio de los commodities y viceversa, ¿sí? Y si hay cambios en las tasas, si tenés cambios de precios en el petróleo, como el petróleo se utiliza para mover los buques, tenés un problema, porque el flete es muy importante en este sector, ¿sí? Porque en definitiva es un intercambio constante, ¿sí? De pocos son los países que producen estos activos, ¿sí?, y de buena calidad, pero son la gran mayoría de los países del mundo los que los consumen. Entonces ahí hay un tema. Entonces eso es lo que hay que tener presente. Y esta combinación lo que hace es que uno tenga, por eso la importancia del research, es decir, de la investigación, el análisis fundamental, que es lo que vimos recién, los informes climáticos, es decir, qué es lo que puede llegar a pasar, no lo que va a pasar, y análisis técnico. Generalmente el que se guía por análisis fundamental no hace por técnicas, y quien lo hace por técnicas no hace por análisis fundamental. Y a veces se pelean entre ellos. Cuando no lo explica uno, dice, te lo explico por acá. Pero son las tres cosas que hay que mirar, ¿sí? Sobre todo si yo quiero ir a invertir, más que el que hace cobertura, ¿sí? Porque el que va a invertir, a veces ni sabe cómo se siembra la soja, pero en realidad tenés que conocer cuáles son las variables, ¿sí?, que afectan ese activo. ¿Para qué? Para que si yo quiero invertir y pienso que la tendencia es alcista, por ejemplo el trigo, compro hoy, ¿para qué? Para vender más adelante. Pero tengo que entrar con cierta, no seguridad, pero ciertas variables que me digan que es más la tendencia alcista que bajista. ¿Vamos bien? Bueno. Cobertura, inversión y arbitraje, eso chicos ya lo vieron, así que no lo vamos a ver, pero esos son los tres usos, y si no importa, si yo hago futuro de dólar, futuro de soja, futuro de petróleo, futuro de carbón, de caucho, de índice de la construcción, los tres usos son iguales. ¿Qué significa el productor? Esto es acá donde viene de que es un tomador de precio, que es importante saber. Es decir, hay que analizar muy bien cómo funciona esta cadena para, y por qué decirle por qué sería aconsejable que vos utilices los instrumentos de mercado de futuros, ¿sí? En algún
futuro, valga la redundancia, si ustedes llegan a ser asesores, trabajan en un agente, o otra cosa, o trabajan en una empresa, o quieren para ustedes, es decir, ¿por qué el hecho de alguien que produce que utilice los instrumentos de mercado futuro? ¿Por qué? El ingreso es P por Q. ¿P lo conocemos? No. ¿Pero por qué no lo conocemos? Porque sin importar cuál sea el cultivo, nosotros, ¿qué hacemos? Sembramos en una determinada época, incurrimos en una serie de costos, pero recién después de que pasados los 4/5 meses, tenemos ahí el trigo, el maíz y la soja. ¿Qué pasó con el precio desde acá a acá? Subió, bajó, subió, bajó. Entonces, cuando yo efectivamente tenga el activo para vender, visto del lado del productor, o, por ejemplo, vos estás en la mesa de una empresa avícola que compra maíz para huevos, para producir huevos y para producir pollo, ¿sí? ¿Cuál va a ser tu incertidumbre? Cuando llegue la época cosecha, ¿cuánto va a valer para que vos lo tenés que comprar? ¿Sí? Y el productor, ¿a cuánto lo va a vender? Entonces los dos se enfrentan a la misma situación, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa? Acá recién vamos a saber cuánto vale. Y quizás, si el mercado bajó mucho, ese precio que haga no le cubra los costos a esa empresa. Y cualquier persona que lleva adelante una empresa lo que quiere que sea es que rentable. Entonces acá tenemos un temita. ¿Cómo hacemos para que una explotación agropecuaria sea rentable? Bueno, somos tomadores de precio, lo que tendríamos que hacer es tratar de cubrirnos, ¿sí? Utilizar el mercado del futuro como cobertura. Bien. Primer contrato, que lo vieron, pero ¿lo vieron o no lo vieron? El forward, ¿sí? Bueno, recuerden que el forward es un instrumento a futuro, pero del mercado ¿qué? OTC, ¿no? Over the counter, extra bursátil. ¿Por qué lo mencionamos acá en derivados agrícolas? Porque en Argentina se utiliza un montón, ¿sí? El forward agrícola en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, es súper utilizado. ¿Qué hace? Generalmente viene ofrecido por la exportación, ¿sí? Donde te ofrece un precio, entonces, anticipadamente, en la época acá, octubre, que es un mes fundamental, donde en este caso el productor empieza a sembrar la soja, se acerca al exportador, te ofrece, ¿sí? Este precio y te dice, bueno, yo te voy a pagar cuando vos me entregues la soja en mayo, pero ya te digo hoy $350, ¿sí? ¿Y qué tiene que comprometer el productor? La cantidad. Entonces, en octubre cerramos precio y cantidad. ¿Tá? Entonces, el productor se queda tranquilo porque dice, a X cantidad, en este caso a 500 toneladas, y me puse el precio de 350. Entonces, ¿se cubre de qué el productor? Exactamente. ¿Y el comprador de qué se cubre? De una potencial swap. Entonces, en un momento, uno se desliga de la mercadería, que es lo que hace, para el exportador es súper importante porque se hace de la mercadería y se cubre la suba y si el mercado llega a bajar, termina vendiendo más arriba de lo que termina el mercado. Entonces estamos todos felices y contentos. Punto. ¿Qué riesgo le encuentra a este instrumento? Muy bien. ¿Por qué? Porque el instrumento, por el motivo que sea, ¿sí? ¿Qué pasa? El instrumento, ¿sí? Funciona en la medida que yo cumpla la cantidad de mercadería comprometida. Es decir, hay mercadería comprometida. Podría ser un forward de dólar. Bien, que la persona por algún motivo no tenga el dólar. ¿Qué otro riesgo? Con mucho precio. ¿Tu nombre? Como Juan Manuel. ¿Es un riesgo ese, Juan Manuel? No, no es riesgo. Ahí es. El riesgo acá es que el productor no pueda levantar en mercadería y que el comprador no pueda pagar. María, ¿hay gente que no ha pagado? Sí. Vicentín, PLD, si se van a los historiales, Vicentín es bastante conocida porque fue en la época de la pandemia, buscan unas cuantas empresas, ¿no? Y ha habido grandes problemas, ¿sí? Y además no tienen ningún sistema de garantía. Es la buena fe entre el comprador y el vendedor. ¿Hay reglas generales de mercado? Sí, pero no hay un papel. A ver, se firma un forward y se sella en las bolsas, ¿sí?
pero no hay un mecanismo que sea igual para todos, como sí en el mercado de futuros, para decir el cumplimiento. Entonces acá es un arreglo entre el comercial de la exportación de Cargill y ese productor que dijo, no tengo 500, tengo 350 toneladas. Entonces, ¿cuál es la sanción? Bien, si yo tengo, vos sos el productor, ¿tu nombre? Luis. Luis, vos sos el productor, yo soy Josefa Cargill. Entonces vení y tenés el compromiso conmigo. En vez de entregar 500, ¿sí? Cuando llega la época, decís, Josefa, tuve un problema y solo tengo 350. Bien, te voy a cobrar una multa, porque vos me tenías que entregar 500. Entonces, ¿qué hago? Las 350 te las pago a $350 y las restantes, ¿cuánto? 150, ¿sí? Si el mercado subió, te voy a cobrar el diferencial. Es decir, si el mercado se fue a 400, yo voy a hacer 150 por $50, te lo voy a restar de lo que te liquido. ¿Por qué? Porque yo, Cargill, tengo que darme vuelta y salir a comprar la soja. ¿Y cuánto vale la soja ahora? $400. Y si llega a bajar, vos dirías, Luis diría, bueno, que la exportación me dé a mí. No, porque vos seguís incumpliendo el contrato, entonces te cobro multa. ¿Sí? Nada más. Pero yo salgo a comprar y compro más barato, pero tengo que salir a comprar. No es que viene Luisito y me entrega a mí toda. Imagínate que si lo hace Luis, ¿tu nombre? Marcos, Camila, es decir, tenía un montón de forwards cuando ha habido problemas de factor climático tan grande, la exportación se le abre los ojitos, tiene un problema. Es decir, Camila no me va a cumplir, Marcos tampoco, Luis tampoco, ¿por qué? Porque ha habido un gran problema. Por eso cuando pasa eso, siempre el productor pide que el Estado y después en tu municipalidad declaren rápidamente la emergencia agropecuaria, porque no es que vos no querés cumplir, bueno, porque no tenés. Exactamente, o por chicharrita o por la cita. Entonces, conclusión. Sí, en el caso de que me dé que aumente, disminuya. Sí, se te va a 300. Claro. No, o sea, vos no le cobrás la multa, No, la multa se la cobras es 50. igual que se la cobras por 50 y vos compras a 300. No, vos la multa es un porcentaje. ¿Sí? Ok. Puede ser 2, 3%. Vos se la cobras. Lo que no le es la diferencia de precio. Ok. ¿Sí? Pero vos no se la vas a dar porque no se la compras. O lo compra el vendedor y tiene que dar No, la mercadería. el productor en Argentina no tiene la figura de poder salir a comprar para cumplir un contrato. Ok. ¿Sí? Porque la inscripción, y esto va en AFIP, es de producir. Y si compra, compra para consumo propio. Tenés que estar inscrito de otra manera, que puede ser, por ejemplo, tenés acopios que siembran. Eso no tiene problema, porque la figura del acopio es comprador y vendedor. Tenés la exportación, que también te puede sembrar, tenés otra figura. El productor en general produce, y vos tenés una X cantidad de superficie, ya sea propia o en arrendamiento declarada, y a un rinde promedio, vos no podés producir más, por lo cual no te va a entrar en la balanza cuando vos vas a tener que presentar algo que hayas comprado. Y andá a explicarle al fisco que es para cubrir esto. Es bastante complejo. Okay, entonces, la única era un ejemplo. Te lo soluciona él, te dice, si el mercado llegó a 400, yo te cobro los $50, ¿sí? Porque yo tengo que poner encima más plata para comprar. Si baja, en cierta manera tengo un cierto beneficio por comprar, pero tengo que salir a comprar igual. Entonces, Entiendo. por eso te cobran la multa, porque vos dijiste, yo te voy a entregar 500, ¿sí? Y 501 y 450, 500, ¿sí? Sí. Puede haber una banda, a ver, los castigos, por ejemplo, en el caso de la multa, depende también, depende del tipo de portador que sea, trabaja con bandas de productores, es decir, algunos que van hasta 1000, de 1000 a 2500, pero esos son negocios privados. La otra forma que a veces se hace es cuando no tenés mucho para liquidar, que de las preguntas capaz que levantaste 80, te dice, bueno, está bien, yo te liquido estas 80, la restante me pones en plata, o si es un cliente muy conocido, de mucha fidelización, y vos decís, bueno, vamos a hacer una cosa. Esto es soja. Vos vas a encarar la campaña de trigo el año que viene. Sí. Bueno, me haces un forward para trigo el año que viene. ¿Qué pasa? Te ata y te compromete cuando vos por ahí no tenías intención de hacer un forward para el año que viene. Porque desde el momento que uno cierra forward con la exportación, la mercadería es más del exportador que mía.
porque en el medio no hay ningún mecanismo de desarme. Ese es el problema. ¿Sí? Muchas veces van a escuchar que por ahí algunos les dicen, bueno, pero en general con el, si lo hago con un acopio, porque en realidad lo soluciona el acopio, pero más tarde o más temprano te la va a cobrar a vos. ¿Sí? Entonces el firmante ahí es el acopio con el exportador. Y lo único que hizo el acopio es que te pasó el precio. Pero cuando se habla tanto de las ventas directas, es el firmante es el productor y del otro lado está la exportación. ¿Sí? Entonces ahí es donde hay historia. Acá y en cualquier parte del mundo, porque es la característica que tienen forward. Conclusión, ¿es un instrumento malo? No, es un buen instrumento. Lo que hay que tener cuidado es lo que llamamos nosotros el porcentaje de cobertura. Es decir, si un productor estima levantar 1000 toneladas, ¿cuánto porcentaje de las 1000 le va a poner precio por forward, que compromete la mercadería? Entonces ustedes van a escuchar, muchas veces el productor te dice, no, yo me cubro solo 25, a lo sumo el 30%. El tema es que no hace más nada, porque él se queda solo con el forward. Y la idea que haga es que utilice todos los instrumentos de cobertura que existen. ¿Y cuáles son todos los instrumentos de cobertura que existen? El forward, los futuros y las opciones. Entonces hacer una canasta diversificada. Así como cuando ustedes invierten, diversifican, compro acciones, pongo en un FSI, una ON, ¿sí? No ponemos todo en una sola cosa para distribuir el riesgo. Acá en el caso de la cobertura lo que tenés que hacer es distribuir en los distintos instrumentos, porque cada instrumento te va a dar algo que diferente, y vuelve a ser siempre que ir a buscar precio, ¿no? Entonces, otra de las cosas que es importante, que acá vamos a mencionar, creo que les debe haber hablado Camila, el concepto de la convergencia, es decir, ¿por qué puedo utilizar los mercados futuros como cobertura? Porque cuando nosotros llegamos al vencimiento, ¿qué se produce? Muere el futuro y pasamos a tener el disponible, es decir, se acerca. Ya deja de existir eso, de decir, che, ¿cuánto va a valer la soja? ¿Cuánto va a valer el dólar en diciembre? Cuando llegamos a diciembre ya sabemos lo que vale el dólar. ¿Nos puede gustar? Como no, pero es lo que vale, ¿sí? Entonces, acá yo les puse, por ejemplo, una curva, ¿sí?, de convergencia de precio del trigo, ¿sí?, campaña 2021, ven que cuando nos acercamos las dos curvas, ¿qué hacen? Se juntan, ¿sí? Y en este caso tenemos la de la soja, es decir, mismo año, ¿no?, misma campaña, pero de otra época, de otro cultivo, perdón, ¿sí? Ahora, hay una diferencia que se produce en los derivados agrícolas que no los tienen los otros derivados, que es que el mercado de futuro, ¿sí?, trata de eliminar todo, pero hay algo que no puede eliminar, que es el espacio. Y los derivados agrícolas trabajan con el espacio. El espacio no es nada más ni nada menos que la distancia, el flete. Entonces, ¿qué sucede? Los granos se ubican en distintos lugares porque hay distinta producción, pero después terminan, generalmente se toman los puertos. Entonces, o todo va a Rosario, o todo va a Buenos Aires, pero vos producís en las Lajitas, ¿sí?, en Salta, producimos en Tucumán, producimos en Santiago del Estero, producimos en General Pico La Pampa, producimos en Bahía Blanca, producimos en San Cayetano, provincia de Buenos Aires, ¿sí? Producimos en Entre Ríos, ¿no? Entonces, se produce en distintos lugares, pero después se va a un lugar. Y el flete va a cargo siempre ¿de quién? Del vendedor, es decir, del productor. Entonces, por ahí el precio es muy lindo, pero te va a comer, ¿qué? Parte de ese precio, el flete que vos después tengas que pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como en el mercado del futuro, como ustedes bien saben, está todo estandarizado, en el caso de los derivados agrícolas, ¿qué es lo que tenemos que tener? Nosotros decimos, la soja, condiciones cámara, ese es el contrato que está listado en Macro-Rofex, y que tiene que tener indicado en el puerto de Rosario. Es decir, el precio que descubrimos es si en teoría yo lo pusiera en Rosario. Si yo lo estoy produciendo en Bahía Blanca, ¿qué va a pasar? Y lo quiero vender en Bahía Blanca, en realidad el precio va a ser el precio de Rosario menos un descuento. Entonces ahí es donde, o un premio, ahí es donde aparece el concepto de la base. La base es la diferencia entre el precio en una localidad y el mercado de futuro. ¿Qué quiere decir? Cargill, el mismo día, el mismo producto, no paga lo mismo si es Cargill Ingeniero White, Cargill de Villegas,
Cargill de Rosario, Cargill de Salta. Mismo producto, misma compañía, no paga lo mismo. ¿Qué puede tener diferencia entre $3 u $8 o $10? ¿Sí? Estando igual, ¿en qué? En el mes de vencimiento. Por eso no se produce casi nunca la cobertura perfecta, ¿sí? Que es base, ¿no? Entonces, ¿peso riesgo? No, en realidad, si vuelvo un poquito para atrás, ¿qué es lo que dice acá? Dice, la convergencia del precio de contado por debajo, por encima de la cotización, dependerá de las expectativas, ¿sí? Y del traslado. Entonces, esto es lo que pasa con lo que son los productos, ¿sí? Agrícolas. No te va a pasar en los financieros porque no tienen un puerto, es un único precio de vencimiento, ¿sí? Entonces acá tiene eso, por eso a alguno le va a llamar la atención. Entonces, nunca en cobertura el precio final de venta o el precio final de compra, habiéndote cubierto en el mercado y vendiendo, comprando en el spot, te va a quedar exactamente igual al valor que le pusiste por el contrato de futuro. Va a ser el contrato de futuro más menos la base, o más menos la relación de cómo terminó el disponible respecto del futuro. Generalmente el disponible vale un poquitito menos, aunque sea el vencimiento, que el valor del futuro. ¿Sí? Entonces ustedes van a encontrar que son bases negativas, ¿sí? -4, -3, -5. Bien. Vamos a hacer un ejemplo simple, ¿sí? De futuros. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Esto es lo que sería diversificar. ¿Qué instrumentos tenemos? Forwards, futuros y opción. Por allá andan bien los que están conectados por Zoom. Peguémosle un... Así que entran. Por las dudas. ¿Quiénes tenemos acá? Porque están calladitos. ¿Quiénes pueden cubrirse? ¿Sí? A ver, ustedes me interrumpen cuando quieren, ¿eh? Acá Ahí contestaron, sí. Que sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Quiénes pueden cubrirse? A la baja, productores de grano, exportadores, tenedores de títulos, reservas, esto excede la parte, digamos, agrícola, pero para que ustedes vean que son muchos los sectores de la economía, que muchas veces se deberían tener que cubrir y no lo hacen. Y desde el lado de a la baja y a la suba de precio, las industrias, los molinos, empresas agrícolas, los compradores de mercaderías, si alguna otra, el consumo, empresa de alimento balanceado, y importadores de diversos tipos de productos, ¿no? Ya sea tipo de cambio o en el caso de que tengan que importar granos. Alguien va a decir, ¿en Argentina pasa que importen con la producción que tenemos? Sí, cuando ha habido tanta intervención y problemas, hemos tenido que traer de afuera. Bien, vamos a hacer... Se importa soja, trigo, maíz. Y en algún momento hubo que importar trigo y en otras se triangula y se trae de Paraguay, de Brasil, cerquita. Pero ahora se puede... No. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué sería hacer una cobertura vendedora, ¿sí? En futuro agrícola. Acá tenemos, ¿sí? Me voy a poner para acá atrás así. ¿Qué es lo primero que tenemos que mirar nosotros? Si la decisión la está tomando el productor, así como dijimos en octubre, estaba tomando la decisión y venía el exportador y le ofrecía, bueno, acá nos corremos un poquito el mes. A ver, productor puede haber sembrado, estar sembrando, ¿sí? O ir a sembrar un poquitito más adelante, pero esa es la ventaja de escribirte con un papel, que yo ya puedo empezar a ponerle precio. Entonces, ¿qué hacemos? En noviembre, mira el valor de qué? Del precio de ajuste del mercado, ¿sí? Ustedes vieron con Camila el mercado, el visor de precios, si nos fuéramos a la parte de futuros agrícolas, aparecería que paraditos determinado día, ¿no? Supongamos fuera el 11 de noviembre, el futuro de soja mayo vale 300. Entonces, ¿qué hace el productor? Bueno, el productor dice, vamos, le pide a través de la gente, acuérdense que siempre hay que esperar a través de un agente, no puede ir solito al mercado, ¿sí? A golpear la puerta, a través de un agente, lo miramos un listado de agentes, ¿sí? Y le pide, mira, mañana, ¿sí? Si esto era que dijimos, 13 u 11, ¿de acuerdo? Muy bien. 11 de noviembre, bueno, mañana 12 de noviembre, cuando abre el mercado, vos me vendés futuro, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hace la gente? Al otro día abre el mercado, ¿sí? No sabemos en cuánto abre, ¿sí? El día anterior había cerrado en 300, puede abrir con una tendencia que sea, ¿qué? Alcista o bajista.
Bueno, en este caso le consigue y le vende a 2.98, es decir, en el descubrimiento del precio que pone en la plataforma las ofertas para vender futuro, le consigue 2.98. Alguien va a decir, uy, le bajó un poco el precio. No, no sabemos cuánto, ¿sí? Estuvo ese día en el mercado. Entonces, al final de ese día, a ver si alguien sabe cuál es el tamaño de los contratos. Muy bien, de 100 toneladas. Entonces, si este productor hizo 2 contratos, ¿sí? ¿Qué tenemos? Al final del día, en definitiva, lo que hizo es, le puso precio a 200 toneladas que está por sembrar, o que sembró, el precio de ¿cuánto? De 2.98. Y porque sea un papel, chicos, esto tiene que quedar bien claro, es precio. Muchas veces el productor cree que el único que pone precio es forward, porque está atada a la mercadería. No, esto es un papel y vos ya te quedás tranquilo que de lo que estimás levantar, 200 toneladas ya valen ¿cuánto? 298. Bien. ¿Es un dólar oficial? Eso es al dólar, nosotros sí, vamos al dólar oficial. Sí, son 298. Si llegara a cambiar la reglamentación, son 298 dólares, por lo cual en el medio cambio te lo van a pagar si tenemos un solo tipo de cambio único, lo que fuera, porque eso sí se mueve tan en reglamento. Pero si no, en principio, si te tuvieran que liquidar, sería al tipo de cambio de, en realidad, a 3.500, que es bastante más parecido a la oficial. Bien, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Esto es, si el mercado cuando llegamos a mayo, antes del vencimiento, lo que vamos a hacer acá es compensación, es decir, realizar la operación contraria antes de que venza el contrato. ¿Vamos? Bien. ¿Y eso por qué? Porque si nosotros operamos los contratos grandes, ¿alguno sabe cuál es el sistema de liquidación que tienen los contratos de 100 toneladas en Pampa Rofex? Es decir, si yo llego al último día del vencimiento, había 2 mecanismos de cancelación. Eso es, sí, pero si esperas al vencimiento, siempre tenés un último día, vos, ¿nosotros nos podemos quedar abiertos? No, ¿sí? Esa es una de las características que tienen los futuros, tienen principio y fin. Si yo llego al último día, ahí va a aplicar la característica que tenga ese contrato, que ya lo tiene definido, además, hace pilas de años. Los dos sistemas de liquidación al vencimiento es liquidación financiera, o cash settlement, o delivery settlement. Los contratos nuestros, los grandes, los de 200 toneladas, tienen delivery settlement. Es decir, si yo me paso del horario del último día y no me di vuelta, o la inversa, si estoy vendida debo entregar la mercadería y si estoy comprado debo recibir la mercadería. ¿Sí? Entonces, acá todos los... Claro, entonces, ¿qué hago yo con de dónde saco las 200 toneladas? Sino que está en San Luis, que no tiene nada que ver y que en vez de irse a cubrir fue a especular. Entonces, acuérdense. Pero además nosotros fomentamos el mercado de futuro no para que vendan o compren a través del mercado, sino para que ustedes sigan vendiendo, comprando, por donde lo hicieron, ¿qué? Toda la vida, ¿sí? A la copia de mi pueblo, a la exportación, al del consumo, vos que yo de la mesa comercial ya te bauticé, de la avícola, estamos acá el amigo de Gualeguaychú, la provincia de Entre Ríos, una de las mayores productoras de lo que es la parte de pollos, entonces él dice, ¿qué haces? Agarrás y preferís venderle lo que se llama el consumo. Pero ¿qué haces? Te vas a cubrir maíz al mercado futuro, o soja, ¿sí? Porque también a los pollos se le da soja, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá, esto supongamos que fuera 10 de mayo, ¿sí? El 10 de mayo me voy. Entonces, ¿qué le digo a mi agente? Cancelame mis contratos abiertos de soja mayo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el agente a través de la plataforma electrónica? Otra vez, descubrir precio para salir. ¿Y qué me consigue? En este caso hicimos coincidir el precio que más o menos estaba el ajuste en ese, pero si no, ahí podría haber sido compra de futuro 2.21, 2.18, 2.22.50. Es decir, el mercado bajó, pero ya va a haber descubrimiento, ¿sí?, de precio en esta cosa. Entonces, si yo vendía a 2.98 y ahora me compro a 220, ¿gano o pierdo? Gano. Entonces, me gano los 78 dólares. Pero, a usted, esos 78 dólares, ¿me puede de joda esa plata? Si bien en el instrumento gané,
¿Qué pregunta? Niña, ¿se puede ir de juego con los $78? No. ¿Pero por qué? Porque cuando el productor a qué se dedica, ahora tiene soja, va y levanta la soja al campo. ¿Cuánto vale la soja? ¿Y cuánto es el precio del mercado? 220. Ahí está el tema de la convergencia. Es más, como va a aplicar la base, no va a ser seguramente 220, sino que va a ser todo 17, 18. Entonces, ¿qué utilizo? La ganancia del mercado de futuros para sumárselo a mi activo que se depreció. Entonces, si este productor, ¿sí?, estimaba, y ahora sí vamos a utilizar el pizarrón, un segundo, para que quede bien claro. De alguna manera estoy compensando la baja real. Exactamente, con un instrumento. Ese es el concepto de la cobertura. Por eso se llama compensación. Supongamos que el productor en noviembre estima levantar 800 toneladas. Le había puesto precio a 200 toneladas. No tiene ningún problema factor climático y llegamos a mayo y levanta, ¿sí?, las 800. 200, ¿cuánto terminan valiendo? ¿Sí? El precio, 200 toneladas. Los 220 que le paga el acopio del pueblo, más los 78 que ganamos, entonces 298. ¿Sí? Precio final de venta. Ahora, ¿tiene 600 más para vender? ¿Ustedes creen que una empresa que invirtió para levantar 800 toneladas, con 200 toneladas le va bien? No. Pero sí, pero Marian, tiene 600 para vender. Si yo quisiera vender las 600, ¿cuánto vale el mercado? 220. Entonces, ¿hizo negocio? ¿Qué va a pasar? Es muy probable que él dijera, no, yo no voy a vender las 600 en su cabeza. Con quizás vender 300 o 400 esté bien, sí. Pero si el mercado te bajó más de $70, lo más probable es que tengas que vender más de lo que estimabas para lograr el punto de equilibrio de ser rentable. Y capaz que tenga que vender más de 600 si no tiene. Ese es el concepto de la cobertura. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con qué. Con dejar que abierto. Todo lo que yo deje abierto, si dejo mucho y el mercado te baja, te perjudica. Los mercados de futuros, desde el punto de vista de la cobertura, es para que las empresas no pierdan. Ahí está el concepto. Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, Marian, pero si sube, eso no se da. Bueno, está bien, pero si el mercado se nos va a 340, ¿qué voy a hacer? Voy a perder por el mercado de futuro, pero cuando voy a vender por el físico, vendo en suba, recupero la pérdida y termino las 200 toneladas en 298. Entonces alguien me va a decir acá que razonó solito, que no me acuerdo si fue este niño o que cuando dijimos del forward, que uno de los riesgos era si subía. Y acá en la venta del futuro le iba a decir, bueno, si sube estoy perdiendo. No, estás dejando de ganar, porque vos perdés si el mercado te baja, no cuando sube. En todo caso hay que ver, bueno, te quedas tranquilo porque en realidad de las 800 le pusiste a 200, pero no hay que mirarlo así. Claro. ¿No? Entonces, ahora él tiene acá 200, si seamos como pusimos acá, tenés 200 que terminan dentro de un 98 y 600 que si las voy a vender, ¿cuánto valen? 340 dólares. ¿Sí? Entonces lo más probable es que venda una parte y el resto lo guarde. ¿No? Entonces fíjense, ¿qué es lo que pasó en esta campaña? Porque estos precios son reales, la 2021 en este caso subió. Entonces, ¿qué es lo que te muestra la flechita esa? Que cuando uno vende futuro, ¿sí?, es ese precio y ningún otro. ¿Sí? Entonces, todo lo que sube, en realidad yo lo pierdo, pero después lo compenso ¿con qué? Con el activo. El tema es tener el dinero a lo largo del tiempo de vida del futuro para ir a afrontar, fíjense lo curva, ¿no? ¿Sí? Ya estaba vendido por acá y que subió, digamos, tanto. Hay que tener esa espalda financiera. Los futuros explican espalda financiera, tanto para el de cobertura como el de especulación. ¿Qué es lo que tiene la ventaja del especulador? Que si yo me vendí pensando que el mercado iba a bajar y empieza a subir, agarro, liquido y me voy, y me espero, porque yo le jugaba la baja y la baja no subía. El coberturista no tiene que hacer eso.
porque su riesgo es cuánto iba a valer en mayo si fuera una soja, en enero el trigo o en abril el maíz. Entonces hay que mantener la curva. Es un error garrafal decir, no, Marian subió tanto, desarmo, porque si yo desarmo acá a mitad camino, en 350, pongámosle, porque justo es el medio, entre los 298 y los 350, yo al liquidar ahí, hago real la pérdida. Fíjense que después bajó un poco, está bien, después sigue subiendo, pero podría haber bajado y podría haber terminado allá abajo, el más bajo del valor mío vendido. ¿Sí? Porque esa es una de las características que tienen los precios. Suben y bajan mucho. Entonces, si yo me voy del mercado, hago real la pérdida y mi soja va a valer lo que vale el mercado menos esos dólares y no hay forma de recuperarlos. Entonces, no se desarma el instrumento. ¿Sí? Vamos hasta el final. ¿Qué es lo que hay que analizar? De decir, si me vendo un futuro yo, es cuál es la volatilidad que tiene el mercado, ¿sí? Y en cuánto estoy dispuesto y si yo voy a poder enfrentar subas muy grandes. Entonces, ahí que nos pasa a nosotros como personas del mercado futuro. Ahí nos gana la utilización del forward. ¿Por qué? Porque el forward te sube el precio, el productor llora porque dice, oh, estoy perdiendo plata, y yo le digo, está dejando de ganar, pero no tiene que ponerlo en su bolsillo. Pero porque tiene comprometida la mercadería. El día que evalúen bien lo que es tener comprometida la mercadería, empezás a valorar el tema de lo que por el futuro sale por el bolsillo. Entonces el productor nunca sabe nada, no, No, justamente no. Justamente vos poniéndote estos precios, ir cerrando, vos le das previsibilidad a tu negocio. ¿Sí? Si no, es como decir, me puede ir o muy bien o me puede ir muy mal. Sos el mayor especulador. El productor que no hace nada es el mayor especulador. ¿Por qué? Porque los commodities agrícolas son altamente ¿qué? Volátiles. Es un negocio altamente especulativo. Ese es el tema. ¿Y qué porcentaje de los productores se cubren con eso? Oh, me gusta el millón que asume todo en Me imagino. Yo soy de Santiago y muy poca gente, se conozco mucha gente del campo, pero muy pocos de Santiago. tenés que llevar a nosotros para que... Sí. ¿En serio? A ver, uno de los objetivos, hacemos una pasada aviso. ¿Por qué existe la cátedra de Matt Barrofex en SEMA en la carrera de grado en finanzas? ¿Por qué existe la cátedra de Matt Barrofex en Commodity en la maestría en finanzas? Damos en San Andrés, damos en UADE. Porque una de las cosas que hacen los mercados futuros es tener un área de capacitación y trabajar con las universidades para que ustedes salgan chicos con las herramientas, porque los mercados de futuros no es una cosa que esté explicada cotidianamente. En el colegio, gracias que se ven algunas cosas financieras, educación financiera, deja mucho que desear. Después paso a la universidad, al grado, ¿y qué te explican? Y algunas cosas dependiendo de la carrera, pero si vos agarrás un ingeniero mecánico, puede tener al final algo de negocios, pero no va a tener mucho. Es más, las carreras de ciencias agrarias, ya sean economía agraria, administración rural, ingeniero agropecuario, lo que fueran, pero lo que se llama el cinturón en ciencias agrarias, son de las pocas que empezaban a tener la bolilla de mercado, o decían, no puede ser que una de las patas principales del negocio no lo tenga. Entonces es lo que se llama las incumbencias. Entonces generalmente se termina de ver en las maestrías, o porque alguno se interioriza y hace o estudia en Matt Barrofex o en alguna universidad donde dice, ay, mira, tienen algún programita de mercados, ¿sí? Y el trabajo nosotros de decir, bueno, trabajemos más a nivel de grado para que arranquen de más chiquito, es el objetivo. Por eso estamos en realidad hoy acá y por eso trabajamos con la universidad. Porque más hay otra cosa. Muchas veces los profesores, no es de crítica, pero muchas veces los profesores que dan la parte de mercados en derivados, díganme cuántos son los que le explican derivados agrícolas en un país donde es el mayor sector que produce. ¿Qué te explican? Siempre monedas, más tirando a la inversión y no a la cobertura, y petróleo y alguna otra cosa. Con algo que yo dije, con dos mercados de futuro que tenían, ha sido uno en 1907 y el otro en 1909. Somos bastante transgresores. Es decir, no es que el mercado no lo tenía, pero también hemos tenido, como dijo Caniño, políticas económicas de destrucción de los mercados de capital. Si vos decís mercado de capitales, igual timba, igual bicicleta financiera, igual especulador.
Bueno, eso hay que cambiarlo, ¿sí? Y nosotros estamos dentro de los mercados capitales. Bien. Cobertura compradora. Lo tenemos acá al amigo que está en la mesa de la empresa agrícola, Los Pollitos Alegres se llama la empresa, ¿sí? Y entonces tenés que comprar, ¿viste? Acá tenemos el maíz. Entonces, en septiembre, ¿sí? Cambiamos de mes porque hay maíz y porque el comprador dice, bueno, tengo que comprar bastante maíz para la época de cosecha, ¿y qué voy a hacer? Me voy a ir anticipando y voy a ir poniéndome, ¿qué? Precios de compra. Después voy a comprar al productor en el mercado físico, en el mercado spot, digamos contado. Contado en realidad es para las monedas, ¿sí? La traducción en inglés del spot sería el mercado físico disponible. Entonces, para ir con septiembre dice, bueno, yo le digo a mi agente que me descubra precio y que me compre y me cierra ¿en cuánto? 150, ¿sí? A este le favorece un poquito, ¿viste? Al yo ponerlo más abajo y decir, che, está en 152 y te compra. Es decir, compró el valor del descubrimiento de precio. En definitiva, cuando uno descubre precio es una puja, ¿sí? Es como si yo, a Marcos, yo te quiero vender $200, ¿sí? Y vos me lo querés comprar. ¿Y qué vamos a empezar? Vamos a decir que vayamos, no vamos a ir ni al blue ni al oficial, vamos al medio. ¿Sí? Vamos al medio, ¿no? Terminamos al medio. Si yo estoy muy desesperada por vender los dólares, voy a bajar el precio, y el otro que lo quiere comprar, sí, o que tiene necesidad de comprarlo, ya está. Es lo mismo, es una puja de precio. Lo que pasa es que antes se hacía en un recinto donde se gritaba, ahora en realidad, ¿qué se hace? En una plataforma electrónica donde obviamente a la computadora no le voy a gritar, ¿sí? Aunque alguno por ahí se desespera y se pone medio loco, pero ¿qué hago? Pongo la oferta, ¿sí? Entonces ahí conviven las distintas ofertas. Entonces, ¿qué tenemos? Le consigue 150, ¿y qué significa? Bueno, vamos a ponerle acá que por ejemplo, necesita... ¿Cuánto necesitas comprar, niño? El que lleva la empresa avícola ahí. Sí. 80 toneladas, no, tenemos que un poco más grande, una empresa avícola. Ponele que necesitas 15.000 toneladas. Claro, vamos a ponerle un poco más de dimensión. Vos necesitas 15.000, pero solo le ponés precio a 5.000. Porque no va a ir corriendo a poner a 15.000, ese es el tema. Necesita 15.000 y le pone precio a 5.000. ¿Cuánto le consiguió? A 150. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, al final del día, lo que significa es, ¿tu nombre? Gracias. Nicolás. Nicolás. Nicolás, vos conseguiste y le decís, te das vuelta y le decís a la gente de finanzas, che, parte de lo que vamos a comprar, ¿sí? Cuando llegue abril, que vamos a empezar a comprar maíz, de la nueva campaña, de las 15.000, yo ya tengo precio para 5.000, de 150. Y eso contablemente, chicos, en algunos que se han estudiado en contabilidad, eso se anota, ¿sí? Ya se sabe, entonces ya tenés precio. Bueno, llegamos a abril, por supuesto, mitad camino, vamos a ponerle el 10 de abril, nos vamos a dar vuelta, vamos a salir por compensación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Nos baja el mercado, se va a 125. ¿Qué pasa? En realidad dejamos de ganar, ¿sí? ¿Por qué? Si yo compré algo a 150 y el mercado termina a 125, que ahora para salir me tengo que vender, me pierdo $25. Pero cuando vos, Nicolás, le vas a comprar a los productores, ¿cuánto vale en el disponible el maíz? 25. 125, entonces, al productor vos le pagás 125, pero vos te ingresas como insumo a 150, ¿sí? Lo que pierdo por el mercado del futuro, ¿sí? Lo compenso con el físico. Entonces, ¿pero por qué? Porque vos en realidad en septiembre dijiste, yo quiero el 150, suba o baje el mercado, dice el precio. Porque a vos, Nicolás, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Que baje? No, que suba. La preocupación es que suba. Entonces, eso es lo que hay que tener en claro cuando uno trabaja en sectores de la economía cuyos activos son altamente volátiles. Es decir, ¿qué me afecta a mí? ¿Yo soy un comprador de activos más adelante o un vendedor? Entonces, eso es lo primero que hay que identificar. Bien, si el 10 de abril, en vez de haber bajado, se va a 220, que la campaña de 221 terminó en eso, les puedo asegurar que el consumo de maíz se lo llevó puesto en 70 y 80 dólares, y eso vos no lo podés transferir a los huevos, ni lo podés transferir a los pollos. En Argentina se pasa cualquier cosa porque claro, queda disfrazado con la inflación. Entonces, por eso después a Doña Rosa, y con todo cariño lo decimos,
Dice, claro, porque las vendo los precios de los commodities, mirá lo que pago yo el pollo, o lo que pago los huevos. Bueno, no es así porque no es directamente proporcional. Pero se han encargado de, marketineramente, comunicarlo como si la culpa fuera por la suba. En realidad lo que vos tenés que ver es cuánto es la participación de tanta cantidad de maíz en qué, en el precio de un kilo de pollo o de la producción de huevo, y no es directamente proporcional. ¿Sí? Eso es otro error de Rafael que se han encargado de, digamos, destrozar. Pero, por supuesto, si te van subiendo los precios y de acá a muchos años no bajan y empieza a subir, bueno, a la larga vamos a tener alimentos más caros, pero ahí estaría habiendo otro problema. Entonces tendríamos que estar solucionando. ¿Por qué? Si ustedes agarran la historia de los commodities, van a encontrar que sube, que baja, 2 años que te sigue bajando, otro que te sube. Ahora que tenemos precio de commodities, bien. ¿Es porque hay exceso de oferta? En realidad hay una reticencia de la demanda y un exceso encima de oferta. Oferta extraordinaria y la demanda demasiado estable y retraída. Bien, es decir, dos fenómenos. ¿Por qué siempre coincide la suba de los commodities con los gobiernos peronistas? Yo siempre escucho soja. Para otro día, después lo vemos. No, sí, es casualidad, pero sí, es así. Yo estoy en un grupo de WhatsApp, de chat, que dicen, Dios es peronista. Y pasa eso. Sí. Pero no tiene que ver, es pura casualidad, causalidad. Sí, en la época dulce de la estrella era la época de los commodities donde volaban Sí. todos los... Hay una sola cosa. No lo han sabido aprovechar. Sí. Ese es el tema. Podrán ser peronistas, pero no lo han sabido aprovechar. Con respeto, chicos, si acá hay alguno, vamos a decir peronista, no, justicialista. Bien. No, a ver, acá no hay ningún problema con eso, pero lo que dice tu nombre es Luis. ¿No? Me confundí porque el hijo es San Luis. Bueno, Luis, es cierto. Bueno, es chiquito el niño, pero está muy atento porque eso lo dicen los más grandes, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos acá? Si el mercado en este caso nos sube, nos ganamos la plata, ¿sí? Por más barrofes, pero ya sabe, niña, que los $70 no me voy de joda, porque los $70 que corresponden. Te está pidiendo Nicolás, dame los 70, cuando yo ahora vaya a comprar el maíz, a los productores le voy a tener que pagar ¿cuánto? $220, pero a mí me va a ingresar el maíz para transformarlo en pollo y huevo, ¿en cuánto? En 150. ¿Sí? Entonces ahí está la cobertura. Bien. ¿Cuáles son los contratos de agro que tenemos nosotros? Podríamos haber arrancado poniendo al principio, lo pusimos al final en el medio. ¿Qué tenemos? Lo que se llama soja cámara, que es el contrato grande. Ven que acá está el tema de la forma de liquidación, con entrega o con delivery. La soja fábrica, que también es con entrega, ¿sí? Este es un contrato más chiquito, no se utiliza mucho. La soja mini, que es en efectivo, ahí tiene el cash settlement, es decir, acá no me van, el que está vendido nunca va a tener que entregar y el que está comprado nunca recibir, de 10 toneladas. Ustedes, si quisieran probar, podrían empezar con ¿sí? Con los que son los mini. Hay soja mini, trigo mini y maíz mini. Y después tenemos la soja de Chicago, que todavía es más chiquita, es en efectivo, y si bien se descubre el precio acá, arranca con el precio de Chicago. Nosotros tenemos la licencia para soja, para maíz de Chicago. Por lo tanto, uno podría hacer arbitraje. Lo que pasa es que ahora estamos medio desacoplados, y además los tonelajes no son los mismos, ¿sí? Pero uno podría hacer soja Chicago. Eso era también un poco el objetivo de tenerlos, pero ahora estamos desacoplados y con el tema de las retenciones bastante despiones con eso. Después tenemos el maíz, que tiene el maíz grande, ¿sí? El contrato grande 100 toneladas, el maíz de Chicago de 5 y el maíz mini de 10 toneladas. El trigo no tiene Chicago, antes tenía, ahora no tiene más, solo tenemos el trigo de las 100 toneladas y el trigo mini de 10 toneladas. Bien. ¿Quieren ganar un poquito de plata? Ahora nos vamos a la cobertura y decimos, bueno, ¿cómo podríamos hacer para decir, no, mirá, ninguno de los que estamos acá dice, ni vamos a enseñar para cubrirnos ni nada. Queremos ganar plata con, ¿qué les puse ahí? Con el trigo. Este es un trigo nuevo. Bueno, lo bauticé. Ahí, acá hay un error, bueno, yo se lo corrijo, ¿sí? Es trigo, ¿no? Bien.
Me voy a adelantar un segundito a ver si que la tengo acá. No la tengo acá. Espera, no importa. Bueno. Para estos, el 3 de abril, estos precios son reales, ¿eh? 3 de abril del 2024, ¿sí? Venimos observando una tendencia alcista sostenida. En realidad, el trigo estaba en precios bajos, ¿sí? 180 y algo, 190, y no se movía. Y ¿sí? Acá tenemos en abril, paraditos en abril, el trigo diciembre en 197, ¿sí? Entonces alguno podría decir, che, pero ¿por qué te arriesgas? Es un precio medio bajo. Los analistas muchos no veían, ¿sí? La suba, pero decís, apunto, tampoco lo veo bajista, digo, compro, ¿sí? Entonces, compramos a 197. ¿Qué nos va a pedir el mercado? También se lo pide el de cobertura, pero lo vamos a ver en un ejemplo de inversión, ¿no? Es, si yo no tengo el trigo, ¿no? Que yo estoy, en este caso, comprado, se supone que en realidad yo estoy comprando trigo a diciembre, ¿eh? O tengo la plata y el que vendió me tiene que traer el trigo, o en realidad me salgo por la operación contraria. Acá es donde se igualan, conviven los coberturistas con los arbitrajistas y con los especuladores. Entonces, algo me va a pedir a mí el mercado. ¿Y qué me va a pedir? Bueno, me va a pedir que los márgenes, ¿se acuerdan? Si yo voy a inmovilizar, la famosa frase, ¿qué Mario, vos cuánta plata tengo que entrar en el mercado? Bueno, si yo voy a hacer futuro y quiero operar trigo, por cada 100 toneladas de trigo te van a pedir inmovilizar $1.400. ¿Tenemos que poner necesariamente $1.400 o qué podemos utilizar? Bien, a ver, diga, ¿qué podemos poner? Sí. No, mínimo no, es el valor. Pero ¿qué podemos poner? Activos en garantía. ¿Y qué activos en garantías? Me imagino que tengan volatilidad baja por el tema del aforo. No necesariamente lo de la volatilidad, porque a vos te lo aforan, ¿sí? Y entonces te dicen, si vos pones un título, pones una letra, pones una acción, te lo aforan y tenés que poner un poquitito más para cubrir los 1.400. ¿Pero qué puedo poner? Pesos, dólares, avales, SGRs, obligaciones negociables, ahora podemos poner guardas, fondos comunes de inversión, ¿sí? Y títulos públicos, títulos privados, acciones. Siempre inmovilizado. ¿Y eso qué inmovilizado? ¿Qué tenemos? Instrumentos de renta fija y de renta variable, es decir, tenés instrumentos que además te generan ganancia, que están garantizando este nuevo instrumento con el cual ustedes quieren ganar plata. Y si no, vos podés poner un SGR, una VAR, que decís, me resulta más barato utilizar ese instrumento que poner los dólares o los pesos en el cual más barrofas te lo convierte y te dolariza. Por eso muchas veces la gente pone peso y dólar porque queda dolarizado. Eso solo pasa en Argentina, por los problemas que tenemos. Si no, la gente entra y sale. Pero lo más eficiente es que ustedes coloquen, ¿sí?, activos en garantía. Es decir, instrumentos financieros que sean fácilmente de liquidación. A eso se refiere. Entonces, esto yo voy a inmovilizar los $1.400 por el periodo de tiempo que esté abierto. Cuando liquide, es decir, me salga, el mercado que hace me devuelve lo que ya ha puesto en garantía. Bien, valor nocional del contrato. Esto es 197 por el tamaño del contrato, quiere decir que mi papel vale $19.700 y yo lo garantizo con 1.400. Véanle ahí el apalancamiento financiero. Cuando muchos empiezan a ver esto, dicen, papita malón, cuando doy poca plata y puedo ganar bastante. Bueno, puedo ganar mucho, como puedo perder mucho. Entonces, nunca le aseguren a nadie que con los futuros van a ganar plata. Ojo con eso. Nunca no puedes ganar, es decir, asegurar, perdón, ganar. Podés ganar, podés perder o podés perder limitado, pero asegurar ganar. Entonces, en nuestro ejemplo decidimos comprar 5 contratos. Por lo tanto, ¿cuánto tenemos que inmovilizar? 1.400 por 5, $7.000. Alguien me dice, bueno, es un numerito. Lo podríamos hacer con los mini, entonces nos baja, ¿sí? Porque como es por tonelada son 140. Entonces uno podría decir, en vez de 7.000, profe, ponemos 700. Bueno, para poner. Bien, ¿qué cree que pasó? Si hubieran hecho eso, miren esto. 3 del 4 vienen comprados a 197.
el 14 de mayo, un mes después y una semanita más, miren el valor del precio del mercado. $242. ¿Cuánto se ganaron bruto? $45. $45 multiplicado por el tamaño del contrato, por 5 contratos, $22.500 en un mes. Ahora se me vale el poco, bueno, a ver, ¿cuánto puse garantía? 7.000. Me cobran derecho de registro. Derecho de registro en agro es el 0,05% del valor total del contrato, es decir, del valor nocional. Por lo cual pago 49,25 corresponde a los 19.700 por 5 y los 60,50 a los 242 por 100 por 5. ¿Sí? Esa, ve que la tasa de registro es 209,750, nada. Se lo resto a la ganancia, me queda neto 22.390,25, habiendo invertido, ¿cuánto? 7.000, que además se me devuelve. Fíjense el rendimiento efectivo. En un mes, 323%. Ahora, si como subió, se puede bajar $50, ¿eh? O como la volatilidad que tuvimos en la parte de COVID y la parte de la guerra, te subía en un día 23, te bajaba 18 al otro día. Entonces, si van a invertir, no sean angurrientos. Es decir, yo no hubiese dejado que fuera acá, lo puse a propósito. Cuando llegás a un valor que decir, che, a ver, $10, háganlo con $10, $10 en un tiempo, a ver, $10 te puede subir en un mes, o $10 te puede subir en un día. Eso es lo que tiene la volatilidad de los commodities, ¿sí? O las variaciones de precios. Entonces, acá porque uno dice, bueno, hago un cálculo de un mes, va viendo que te entusiasma, che, sigue subiendo, esperemos. Bueno, después la curva del precio del trigo, chicos, hizo así, y hace casi 2 meses el trigo vale 218. ¿Sí? Así que bueno, piensen ahí. Bien. De las operaciones, 0,05% el valor total del contrato, necesito depositar márgenes, voy a necesitar diferencias diarias, ¿sí? Diferencias diarias que son todo lo que yo puedo ganar o lo que puedo perder. En ese caso, diferencias diarias fueron los 45 que me gané, ¿sí? Y en este caso, en esa suba, en algún momento por ahí te bajó un poquito, pero te sacaron de lo ganado, porque vos venías comprado a 197. Ya cuando superó determinado nivel de precio, es decir, tiene que bajar, digamos, mucho como para que te baje los 197, pero podría pasar. A ver, si lo mirásemos hoy donde estamos, che, te compraste 197, te dejaste toda esa suba y no seguiste, pues empezó a bajar y se fuiste, estás ganando bien. Hoy seguís ganando, pero estás en 218. Una sonchera, quedarte acá, cuando había ya 10, 15, 20, andate y volvé a entrar en el mercado. Visto como especulación, ¿eh? O inversión. ¿Vamos? Y después, lo único que nos faltó calcular en ese ejemplo de inversión es la comisión que del ajeno. ¿Ah? Eso es lo que nos faltó. ¿Sí? Pregunto. La comisión de la gente es el agente. En general en agro, y los que vienen, que han sido siempre del corretaje de agro, toda la vida fueron, digamos, traders, pero del sector del agro, no tanto los que vienen de financieros que ahora operan agro, ahora parten todos, te cobran el 0,25 a la entrada, el 0,25 a la salida, el 0,50. Ahora están compitiendo un poquitito más con los financieros, entonces tiran flat, ¿no? Para tener una sola, y entonces te cobran una sola cosa, pero eso es con el agente. Ahí tenés que hablar vos y decir, bueno, ¿cuánto me vas a cobrar por hacer derivados agrícolas? No te va a cobrar lo mismo que hacer dólar, salvo que seas un cliente de hace muchos años que haces dólar, que haces agro y haces esto, y bueno, te haga un paquete. Pero eso es la relación entre el cliente y el agente. Nosotros ahí no nos metemos. Pero los viejos corredores de mercado propios que eran de los agrícolas, la línea era la misma. Si la tasa de registro es un porcentaje, ellos la comisión es un porcentaje. Si la tasa de registro era un valor fijo, ellos también eran un valor fijo. Era el mismo. Siempre el agente va a cobrar en principio un poquitito más porque el agente es el que te representa frente al mercado. Es de riesgo, ¿sí? Entonces, el único que puede hablar con el mercado es el agente. Si llega a pasar algo, un comitente, es decir, ustedes,
pueden hablar con McDermott y pueden plantear una situación, pero automáticamente nosotros igual tenemos que hablar con el agente para ver qué es lo que pasó. ¿Sí? Allá atrás, el niño de Gualeguaychú. Los contratos que tienen entrega de la activos, Sí. eso también tiene diferencia de periodo. Sí. ¿Por qué no lo tendrían? Es la primera vez que me hacen esa pregunta. Te voy a explicar por qué no tienen. Porque ahí vos tenés un error. Vos pensás que sí o sí tenés que entregar. En lo que te está diciendo el sistema de cancelación por entrega es que si vos del último día, ¿sí?, que tenías para operar, es decir, si el último día es el 23 de mayo, en el horario de rueda, vos no te diste vuelta, pasado el horario y venías vendido, ahí tenés que entregar. Y si venías comprado, tenés que recibir. La gente se va. Chicago Board of Trade, que hoy opera dentro del Chicago Mercantile Exchange, porque es una fusión de mercado. El mercado, por referencia en commodities, son con delivery, operan de todas las partes del mundo y nadie entrega la mercadería. Te vas antes. Por eso, siempre va a tener diferencias diarias. Si no tuviera diferencias diarias, tendrías que estar atado. Es decir, tendría que ser un forward y yo tendría que conocer al que está del otro lado. Y acá, ya sea el inversor, ¿sí? Perdón. Uy. Bueno. A ver, sea el inversor que se compró a 197 o el del trigo de esta campaña, o ese productor que había cerrado en 2.90 y algo, es, aunque sea un productor uno y el otro un inversor, que uno está comprado y el otro está vendido, estás comprado, vendido contra el mercado. Del otro lado va a haber alguien que se quedó vendido comprado a ese precio, pero en el medio siempre está el mercado. Es más, cuando vos entregás por el término, que no es que entonces el que se quedó dormido vaya a la entrega, no. Yo puedo ser una productora, por ejemplo, en la zona de Gualeguaychú, entré buscando precios y más cercano a la fecha digo, che, está medio enradecido el físico, que yo, McDermott me asegura que me va a pagar, yo tengo una buena soja, porque vieron que ahí decía soja, condiciones, cámara, ¿sí? Tengo que cumplir con los requisitos. Le informo a través de mi agente al mercado que quiero entregar, es decir, que eso que era un papel ahora lo materializo. Y a partir del primer día hábil del mes del vencimiento, vos ya podés, entonces el 2 de mayo, le informo al mercado, ¿y qué me tiene que buscar el mercado? Mi novio, el comprador, o novia. ¿Sí? Es decir, no importa, ¿no? Pero me tiene que buscar el comprador, ¿sí? Entonces, si te busca, digamos, el comprador, porque si bien había alguien que estaba comprado cuando a mí me hicieron la operación, ese puede haber salido antes, ¿sí? Entonces me tiene que buscar. Y ahí mi informe me dice, Marianita, tiene que mandar a Rosario, a la terminal de acá, ¿sí? A 10 kilómetros del puerto de Rosario. Rosario tiene el puerto de Rosario, Timbúes, General Lago, Lima, es decir, hay distintos encima ahí. Entonces yo tengo que mandar ahí y ahí entra McDermott como el pagador para el vendedor y el cobrador para el comprador. Yo me quedo tranquilo. Pero tenga liquidación financiera o tenga liquidación con entrega, las diferencias diarias existen siempre. Y las diferencias diarias, aunque a uno le duele el bolsillo, es el mejor sistema para que esto pueda ser un papel y vos entres y salgas cuando quieras. Si no, tendríamos que estar atados hasta el final con la existencia del activo. Y eso es lo que pasa en el forward y no en los mercados de futuro. ¿Sí? Mariana, ya estamos sin tiempo, pero acá hay una pregunta que dice, cuando habla de agente, ¿se refiere a agente productor matriculado de la CNB? En realidad, si va con un agente productor, ese agente productor tiene que tener una LIC, ¿sí?, donde va a ir a operar. Que puede acercar el instrumento, pero va después a operar con un agente, con el listado del agente, ¿cómo se llama? Agente de liquidación y control integral. ¿Sí? ¿Cómo? En mercados. Nosotros tenemos nuestra LIC es Dexo. Se hizo cuando, para X cantidad de clientes, cuando en la época de un determinado gobierno querían intervenir los directorios de las compañías, entonces la exportación dijo, no, a mí no me van a meter ningún oficial del gobierno en esto acá, entonces empezaron a decir, no operamos directo, pero también operamos con agentes, se hizo
una liga integral que es la que se llama Nexo. Nexo es el grupo Malvarrojes. Sí. ¿Dónde lo veo? Margen de balance. Balance opera derivados agrícolas, el cliente nuestro, Full Market también, Ecovalores también, que son las financieras. Sí. Okay. Lo más probable es que te hagan los niños, los grandes, las opciones te miren un poquito para hacer. Primero con los futuros. ¿Sí? Porque tenés el tema de la espalda financiera. ¿Quién más? ¿Quién más? No, muchas gracias, muy buen curso. Yo también, muchas gracias. Bueno, ¿qué? Vamos a hacer una cosa que no hicimos con los otros. Vamos a tratar de ponernos todos acá atrás y vamos a sacar una foto final, porque nosotros somos también muy martilleros, van a las 9 y qué sé yo, y entonces como no somos tanto, va a tratar de poner ahí, y luego vamos a tratar de poner el mercado si se puede poner. Muchas gracias a los que están pobres conectados allá, que no sabemos, pero eran varios. Sí. A ver si llegamos. Y se ponen acá como si fuera un equipo de fútbol, si hay apretaditos como si fueran de la familia, la mochila, no va a venir con la mochila acá. Entonces, este niño es como nosotros. Vamos a hablar. Hazle un peje. Ahora. Pueden agarrar, Se van, se la ponen en el bolsillo. Que no sobre, La que tranquilo. son conmigo, esta es salta. Es salta. Igual creo que no sé si tenía para el ¿qué? Claro, tienen que ser, hay que ser más, hay que ser más. Y ustedes son de otra carrera. Sí. Entran dos, si no se acoso y vienen acá de la boca. Donde allá entra, ya este con la. Dale. Muy bien. Bueno, ya saben, más allá de los que estudian la carrera de finanzas, cualquiera de los otros chicos que tienen alguna duda o algo, ya saben que pueden contar, nosotros tenemos un convenio con UCEMA, así que abierto a cualquier otra actividad o algo, o ya sea a través del Club de Finanzas, ¿sí? O por CDPENA, ¿no? Para cualquiera de las actividades. Chicos, si estén seguros de que están en la lista de presentes al Sí. certificado. Bien, perfecto. Está ya la. ¿Eso lo envían ustedes después? Sí, lo enviamos la próxima semana. Bueno, Lo enviamos para el buena clase. No sé qué me encanta. Yo la nunca la pongo. A mí la verdad.